Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos una vez más que sea clara nuestra vida, Señor, que quede sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos hablado sobre este 10º mandamiento, hermanos. Les decía el primer sermón de este 10º mandamiento, que la mejor manera de evitar el pecado no es tanto haciendo prohibiciones, sino transformando el corazón. Porque leímos en varios versículos, el Señor mismo lo dice en el Evangelio, que en el corazón nace el pecado, del corazón salen los robos, los adulterios, las fornicaciones, las calumnias. Entonces es del corazón de donde sale el pecado, porque definitivamente nos enseña la palabra de Dios, hermanos, que nuestro corazón nace malo, nacemos en pecado, nacemos ya con la capacidad de pecar, la cual vamos desarrollando conforme vamos creciendo, tomando conciencia y sobre todo contaminándonos con lo que hay en el mundo. Por eso el 10º mandamiento va a atacar, hermanos, o va a proteger el corazón. Si el corazón de una persona está entregado a Dios, ha sido transformado, ha sido comprado por Cristo, hermanos, entonces la persona va a tener un cambio. De lo contrario, solo va a ser una apariencia externa, solamente la persona aparentará ser cristiano, incluso podrá venir a la iglesia y hacer cosas, pero el corazón no ha sido transformado. El Señor Jesucristo en uno de sus sermones dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esa frase o ese versículo, hermanos, usted lo puede encontrar en todo el Antiguo Testamento. De qué manera Israel, el pueblo judío, se olvidó de Dios una y otra vez. Y se iban en pos de dioses ajenos y le daban la espalda a Dios. Sobre todo, si usted lee el libro de los Jueces, ahí ese asunto se hace muy grande. El pueblo pecaba, venían enemigos y los oprimían, el pueblo clamaba a Dios, Dios ponía un juez, el cual los libraba de todos sus adversarios y sus enemigos. Pero cuando el juez moría, el pueblo otra vez volvía tras dioses falsos. Volvían a clamar a Dios, Dios levantaba a otro juez, el juez los libraba de sus enemigos y otra vez todo venía en paz. Moría el juez y el asunto se repetía una y otra vez. Entonces hay repetidos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios dice, pues este pueblo me honra, este pueblo me canta, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, el 10º mandamiento lo que hace es proteger el corazón o decir que lo que hay en nuestro corazón es lo que nos va a llevar a eso. Ya les expliqué, hermanos, lo que es codiciar. Hay codicia buena. Si usted anhela algo mejor en su vida, si usted anhela mejorar su casa, tener un coche, mejorar el trabajo, el negocio, y lo hace por los medios correctos, lícitos, pues eso está bien, esa es codicia de la buena. Leíamos versículos donde Pablo dice, procuren los mejores dones, procuren profetizar. Leímos ese versículo del Antiguo Testamento que dice, el que haya esposa, haya el bien. O sea, alguien que quería casarse, primero anheló, codició, deseó tener una esposa y Dios contestó esa oración. También Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, el que desea obispado, buena cosa está deseando. Entonces, lo que el 10º mandamiento está prohibiendo, les decía yo, hermanos, es la codicia de obtener lo que no es nuestro, lo que es del prójimo, de una manera ilegal o incorrecta. Ahí también les expliqué, hermanos, que hay 4 niveles. El pecado empieza con un pequeño pensamiento, una pequeña chispa, que si no se detiene a tiempo, hermanos, va a terminar en pecado o en un fuego imposible de apagar. Hoy les voy a explicar, hermanos, porque el mandamiento dice, no codiciarás, no vas a codiciar lo que tiene tu prójimo. ¿Cómo saber, hermanos, si en nosotros hay codicia? ¿Cómo vamos a saber, hermanos, si yo he violado el 10º mandamiento? Porque alguien podría decir, bueno, yo no codicio lo de mi prójimo, yo no deseo cosas para obtenerlas
por medios ilegales, a lo mejor yo no estoy violando el 10º mandamiento. En primer lugar, vamos a leer Colosenses capítulo 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo saber si hay codicia en mi vida? ¿Cómo saber si soy capaz de violar el 10º mandamiento? Bueno, dicen algunos teólogos, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestros anhelos están en las cosas del mundo, entonces hay codicia en nosotros. Cuando solo pienso en las cosas del mundo, cuando mi mente está llena de las cosas del mundo y no de las que están en el cielo, entonces, hermanos, hay codicia en mí. Dice aquí el apóstol Pablo, ustedes son de Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo como cristiano, mis pensamientos, mis anhelos son las cosas del mundo, entonces es muy probable, hermanos, que yo tenga codicia en mi vida o que sea yo capaz de violar el 10º mandamiento. Pablo dice, ustedes ya son de otro mundo, ustedes ya resucitaron con Cristo, tienen que buscar las cosas de arriba. Otra señal, hermanos, de que hay codicia en mí o que yo puedo violar el 10º mandamiento, hermanos, es cuando yo me esfuerzo más por las cosas terrenales que por las cosas celestiales. Cuando yo me esfuerzo más por las cosas del mundo, hermanos, que por las cosas de Dios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 63. Antes de leer este versículo, hermanos, les dije, otra señal de que hay codicia en mí, otra señal de que yo tengo la capacidad de violar el 10º mandamiento, es cuando yo me esfuerzo más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, por las cosas del mundo que por las cosas de Cristo, por el reino del mundo que por el reino de Dios. El hombre, hermanos, es capaz de mover cielo, mar y tierra si quiere conseguir algo en su vida. Para las cosas que al hombre le interesa, hay compromiso, hay puntualidad y hay responsabilidad. Cuando a alguien le interesa algo, hermanos, no importa lo que tenga que hacer, si lo desea, si lo quiere y quiere obtenerlo en su vida, cueste lo que cueste, no importa los sacrificios que tenga que hacer. Eso, hermanos, es algo que podemos ver todos los días o que incluso nosotros, así, el ejemplo que siempre les pongo, va a venir el artista favorito de alguien y los boletos cuestan 3,000, 5,000 pesos, no importa, yo lo pago. Que quiera formarse 3 días antes, voy y lo hago, porque es algo que desean, es algo que quieren en su vida. Y así es, hermanos, para todas las cosas. Alguien quiere algo material que le cuesta mucho, va a ahorrar y se va a sacrificar para eso. Alguien ha obtenido o quiere obtener el trabajo de sus sueños, se va a esforzar, va a ser puntual, va a ser responsable y va a cumplir con todo lo que le estén demandando. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando alguien quiere obtener algo, no importa los sacrificios que tenga que hacer, pueden ser muchos los sacrificios, porque lo quiere, se va a esforzar para obtenerlo. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, cuando se trata de las cosas de Dios, ya no hay compromiso, ya no hay puntualidad, ya no hay responsabilidad. Dicho más directamente, hermanos, al trabajo difícilmente faltamos. Y a veces hasta enfermos y arrastrando una pata, ahí vamos al trabajo, porque hay que cumplir. Pero apenas nos duele el pelo un poquito y faltamos a la iglesia, porque Dios entiende, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es maravilloso. Cuando actitudes así hay en mi vida, hermanos, yo soy víctima de la codicia. Salmo 63, versículo número 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Se da cuenta lo que dice el salmista? El salmista está diciendo, Dios, mi alma
tiene necesidad de ti. Así como si yo estuviera en un desierto muerto de sed y solo anhelo tomar agua, así mi alma tiene sed de ti. Dice al principio en el segundo renglón, de madrugada te buscaré. Madrugamos para el trabajo, madrugamos para la escuela, madrugamos para muchas cosas. Pero cuando se trata de Dios, hermanos, ¿qué importa llegar tarde a la iglesia? ¿Qué importa faltar a la iglesia? Realmente no le ponemos el compromiso y la responsabilidad que necesita. Bajo el pretexto de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, de que Dios entiende, hermanos, hacemos las cosas de Dios con el mínimo, y a veces ni siquiera eso, el mínimo esfuerzo en nuestra vida. Jamás se ha visto una iglesia en la que la gente esté ansiosa por entrar. Yo a veces lo digo de broma, mi familia y yo casi siempre llegamos antes porque hay que hacer cosas aquí. Y la puerta la abrimos a las 11 de la mañana. Y a veces les digo, ya voy a abrir porque ya está la fila de gente que quiere entrar. ¿Verdad? Eso es sarcástico el asunto. Nunca se ha visto tal cosa, hermanos, que en una iglesia la gente esté ansiosa por entrar. Pero en las cosas que a la gente le interesa, llega temprano, es responsable, se compromete, no se les olvida, porque es algo en lo que tienen compromiso. Pero cuando son las cosas de Dios, hermanos, le damos muy poca importancia. Hermanos, esa es una señal de que hay codicia en nosotros y les voy a explicar más adelante por qué. Otra señal, hermanos, de que hay codicia en nosotros es cuando solamente hablamos de las cosas del mundo, cuando nuestro vocabulario solo es el mundo y nada más. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Cuando mis palabras, cuando mis conversaciones, hermanos, solamente es el mundo, las cosas del mundo, es muy probable que haya codicia en mi vida. Cuando yo solo hablo del mundo y eso es lo único que me interesa, hermanos, la codicia está en mi vida. Otra señal, hermanos, de que puede haber codicia en nuestra vida es cuando estamos muy ocupados en el mundo y en sus negocios y le damos poco tiempo a la vida espiritual. Todos tenemos diferentes actividades, cada uno de nosotros, hermanos, nos ganamos la vida de diferentes maneras, el que tiene negocio, el que tiene empleo, cada quien, hermanos, tiene la forma de hacer las cosas. Pero, hermanos, así como nos esforzamos por las cosas materiales, así como nos esforzamos por las cosas que nos interesan, de la misma manera, hermanos, deberíamos esforzarnos por la vida espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense cómo termina el versículo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Se esfuerza usted en su trabajo, hermano? Qué bueno, que haga bien su trabajo. ¿Se esfuerza usted en su negocio, que sea el mejor, que sea surtido, lo que sea? Perfecto, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo, también tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la salvación se pierde, ¿no, hermanos? Porque así como cuidamos muchas áreas de nuestra vida, así tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Así como nos ocupamos de trabajar, del negocio y de hacerlo todo bien, así, hermanos, debemos dedicarle el mismo esfuerzo a la oración, a la lectura de la palabra, a asistir a la iglesia, a todo, hermanos, lo que implica la vida cristiana. No es fácil, hermanos, ser cristiano. Es fácil venir a la iglesia, pero ser cristiano comprometido delante de Dios, hermanos, es algo que requiere cierto esfuerzo. Y dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice temor y temblor, hermanos? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, esfuérzate, con el más cuidado posible, tú tienes que ocuparte de tu salvación, así como te ocupas de tu cuerpo, te ocupas de lo material, tienes que ocuparte de la vida espiritual. Otra forma, hermanos, en la que podemos darnos cuenta de esto, vamos a Oseas, capítulo 12, versículos
7 y 8. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. ¿Ya lo encontró? Esos libritos que no se dejan ver. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad de mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué tiene que ver este versículo con la codicia, con otras cosas? Bueno, lo que estos versículos están diciendo, hermanos, o si ustedes leyeran todo el libro o el contexto de lo que está aquí, el profeta está diciendo que llegó un momento en el pueblo de Dios que empezaron a prosperar económicamente, que empezaron a avanzar materialmente, no porque Dios estuviera bendiciendo, sino porque empezaron a engañar, a defraudar, a tener pesa falsa, a extorsionar, a robar, a mentir, a hacer muchas cosas. Y por eso avanzaron económicamente. El mensaje es el siguiente: cuando alguien quiere hacer algo en su vida, no le importa lo que tenga que hacer, a veces hasta cosas fraudulentas para obtener lo que quiere obtener. Por ejemplo, cuando los estudiantes terminan la prepa, muchos quieren entrar a la UNAM, pero no todos pueden. Y hacen exámenes y cursos, algunos se esfuerzan en eso, pero no faltan los rivales que dicen, yo te garantizo el lugar en la UNAM, dame 60,000 pesos. Y la gente con tal de obtener un lugar en la UNAM, pagan esos 60,000, 80,000 pesos que a veces les dicen. Y es un fraude, es una estafa realmente, porque cuando se investiga todo es fraudulento. Pero la gente con tal de obtener algo, hermanos, es capaz de engañar, robar, mentir, defraudar, hacer muchas cosas, así como lo hizo el pueblo. El mensaje que Dios está dando es el siguiente: esfuérzate por la vida cristiana, esfuérzate por las cosas que verdaderamente interesan. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la codicia? Si el mandamiento dice no codiciar, bueno, por la siguiente razón. Cuando el cristiano tiene lleno su corazón de Cristo, cuando el cristiano tiene su mente, su corazón y su vida llena de Cristo, hermanos, ¿sabe qué? No desea nada del mundo, no codicia nada del mundo, no anhela nada de lo que hay en el mundo. Quiero que leamos un salmo, hermanos. Ojalá este salmo usted le dé la importancia que realmente merece. Salmo 73. Versículo número 25. Fíjese la pregunta que hace el salmista, hermanos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? El salmista está diciendo, ¿qué es lo que yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo más valioso que yo tengo en mi vida? Y la respuesta es Dios. Siguiente parte del versículo 25. Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. Cuando el cristiano está lleno de Cristo, está lleno de la presencia de Dios, hermano, no desea nada del mundo, no codicia nada del mundo, no anhela nada del mundo. ¿Por qué un cristiano podría desear las cosas del mundo? ¿Por qué un cristiano podría desear, codiciar o anhelar las cosas que hay en esta tierra, hermanos? Porque su corazón no está lleno de Dios. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Hermano, si usted no está lleno de Cristo, si su vida no está llena de Dios, si su corazón no ha sido transformado por Dios, usted va a desear y desear y desear las cosas que hay en el mundo. Y como le dije al principio, no está mal tener deseos, anhelos, sueños, codiciar cosas del mundo. Un mejor trabajo, mejorar la casa, lo que sea, mejorar su salud incluso. Pero hermanos, cuando eso suprime, cuando eso hace a un lado el asunto espiritual, lo que hay dentro de nosotros, hermanos, entonces las cosas son muy malas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No codicio nada, no anhelo nada, porque en Cristo mi vida está completa. Quiero explicarles también, hermanos, el 10º mandamiento incluye a los otros 9.
y que violar el 10º mandamiento me puede llevar a violar los otros 9 mandamientos. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Cuál es la raíz de todos los males, hermanos? ¿Cuál es la raíz de todos los pecados? No es el dinero, es el amor al dinero. Porque usted puede tener dinero y no amarlo. Y usted no puede tener dinero y amar el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué el 10º mandamiento incluye a los otros 9? ¿Por qué violar el 10º mandamiento es violar a alguno de los otros 9? O incluso los 9. ¿Qué dice el primer mandamiento? Alguien que me lo diga rápido. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo es que la codicia me puede llevar a tener otro Dios que no sea el Dios de la Biblia? Bueno, la codicia me puede llevar a tener a otro Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, porque se puede tener dinero y es necesario tener dinero para los gastos que tenemos, pero de tener dinero a amar el dinero, hermanos, es otro asunto muy distinto, eso es codicia. ¿Cómo es que la codicia me puede llevar a tener otro Dios? ¿Cómo es que codiciando voy a violar ese primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bueno, cuando alguien ama el dinero o las cosas materiales, ha cambiado a Dios por Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios del dinero, el Dios de lo material. Cuando alguien anhela lo material y lo más importante en su vida es lo material, bueno, ya tiene otro Dios que no es el Dios de la Biblia, es el Dios de las riquezas, es el Dios del dinero, de los bienes materiales. ¿Se da cuenta? La codicia me puede llevar a quitar a Dios y poner a otro. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo es que la codicia me puede llevar a hacer una imagen? ¿Cómo es que la codicia me puede llevar a violar el segundo mandamiento? Bueno, hay un pasaje en los evangelios, hermanos, donde le preguntaron al Señor Jesucristo, oye, Señor, ¿es correcto darle tributo al César? Ellos esperaban que contestara maliciosamente. Si él decía sí, entonces lo iban a acusar de idolatrar al emperador romano. Si él decía no, entonces lo iban a acusar de estar en desacato contra las leyes romanas. No había forma de contestar esa pregunta de una manera correcta. Pero ¿cómo contestó el Señor? Enséñenme una moneda y díganme de quién es la imagen que tiene esta moneda. Le dijeron, pues es de César. Y él dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo material es importante y tiene su lugar en nuestra vida. Yo no les digo, hermanos, que no trabajen, porque la Biblia dice que si Dios alimenta las aves del cielo y viste las flores del campo, pues lo mismo tiene que hacer con nosotros. Y si yo me levanto en mi casa y me quedo sentado a que Dios me vista y me alimente, hermanos, no es por ahí el camino. Pero la codicia a lo material o darle más importancia a lo material puede llevarme a tener una imagen en mi vida. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo es que la codicia me puede llevar a tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, en la Biblia hay una historia. ¿Saben quién fue Absalón? Absalón fue el hijo rebelde que David tuvo. Y en Absalón, David pagó todos los pecados que cometió en su vida. Ya cuando finalmente cometió el pecado con Betsabé, Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Los pecados que tú hiciste en lo secreto, vas a tener un hijo que los va a hacer a ojos de todo el pueblo. Y en uno de esos episodios, Absalón estaba peleado con David y llegó a la ciudad y le dijo al rey, déjame pasar, por favor, porque le prometí a Dios hacer un voto en el templo. Y David le dijo, bueno, si le prometiste a Dios hacer voto, pásale, adelante. Pero no, cuando Absalón entró, hermanos, al pueblo, ¿sabe qué fue lo que hizo? Se puso a la puerta y a todo el que entraba le decía, ¿a dónde vas?
voy a ver al rey. No, no vayas a ver al rey, yo te puedo ayudar. Y era amable con ellos, así como político en campaña, que a todos les da la mano y es buena gente y salud. Así igualito hizo Absalón, porque quería ganarse el corazón del rey para quitar a David de su trono y colocarse él como rey. Pero ¿cuál fue su excusa? Voy a pagarle un voto a Dios, voy a tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, la codicia, hermanos, puede llevar a alguien a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo vas a reposar. Bueno, la codicia a lo material puede llevarme a violar el día de reposo. Es que si no trabajo este día pierdo. Es que si no trabajo los 7 días no me sale la cuenta. Como si Dios no supiera, hermanos, de nuestras necesidades. Y aquel que ama más lo material y va a trabajar en el día domingo es porque no está confiando en Dios, aparte de que está violando el día de reposo. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Bueno, hermanos, la codicia puede llevar a violar el quinto mandamiento. ¿Cuántos padres no han sido despojados en vida de su casa, de su dinero, de sus terrenos, de herencias? Porque incluso los hijos los han dejado en la calle. La codicia puede llevar a violar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. ¿La codicia puede llevar a alguien a matar? Bueno, ¿se acuerdan de una historia que les conté que está en la Biblia? Que un día el rey Acab pasó y vio una viña y le dijo al dueño de la viña, oye, véndemela o te la cambio. Y él dijo, no, no te la puedo vender. Llegó triste a su casa y su esposa Jezabel le dijo, ¿qué tienes? Ah, pues es que la viña de Nabot está bien bonita y no me la quiso vender ni cambiar. Y la mujer, llena de veneno, le dijo, ¿y tú eres el rey de Israel? ¿Tú eres el que tiene poder sobre esto? Entonces ella escribió cartas y difamó a Nabal o Nabot. ¿Quién era? Bueno, ahí lo buscan, se me cruzaron los nombres ahorita. Y acusaron falsamente a este hombre y lo mataron. Y luego le dijo al rey, ¿sabes qué? El hombre murió, la viña estudia. Esa codicia que él tuvo por esa viña, hermanos, lo llevó a cometer asesinato. ¿Cuántas personas en este mundo, por querer algo material, por codiciar algo material, hermanos, no han cometido asesinato? Hermanos, eso ocurre en nuestro país todos los días. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. La codicia puede llevar a alguien a cometer adulterio. Sí, hermanos. ¿Qué le pasó a David cuando estaba paseando en el techo de su casa? ¿No vio a una mujer y la codició y la mandó a traer y adulteró con ella? La codicia puede llevar a violar el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás. ¿La codicia puede llevar a robar? Sí, hermanos. La codicia puede llevar a que alguien cometa robo, deseando lo que no puede obtener por medios legales o pensando que tomando el camino largo es demasiado trabajo obtener algo, puede llevar a robar y obtener cosas que no es por el medio correcto. Noveno mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿La codicia puede llevar a alguien a violar el noveno mandamiento? Sí, hermanos. Alguien que no soporta que hablen bien de una persona porque le cae gordo, por lo que usted quiera. Ah, es que fulano es una buena persona y eso, y él le arde en lo profundo de su ser y dice, ¿qué tanto le ven? Y entonces empieza a hablar mal de él. Ni es tan bueno como ustedes creen, ni es la buena persona que ustedes se imaginan, y empieza a difamar y empieza a levantar falso testimonio porque codicia que de él hablen mejor, o no soporta o tiene envidia de que hablen bien de la otra persona. El décimo mandamiento, hermanos, está en todos los demás. Y claro, ya el décimo mandamiento como tal dice, no codicies nada de lo que tiene tu prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni sus animales, ni sus criados. Nada de lo que tiene tu prójimo tú puedes codiciar. Les voy a leer, hermanos, lo que dice el Catecismo de Heidelberg. En los otros sermones de los otros mandamientos también les leí lo que dice este catecismo. Por ejemplo, decía no matar y decía matar implica esto, ¿no? Hablar mal de una persona, y daba una lista de cosas. Pero cuando el décimo mandamiento, hermanos, nosotros lo buscamos en este catecismo, no nos da una lista
de las cosas que no debemos codiciar. No codicies el trabajo de tu prójimo, no codicies esto de tu prójimo. No dice nada de eso. Dice lo siguiente, fíjense cómo dice. Cuando uno consulta el 10º mandamiento en este catecismo, que ni por deseo o pensamiento nuestros corazones se rebelen jamás contra alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo tiempo aborrezcamos el pecado de todo corazón y nos deleitemos en la justicia. Esto dice el catecismo del 10º mandamiento. No menciona codiciar. El catecismo está diciendo, el 10º mandamiento quiere decir que tenemos que guardar nuestro corazón de todo pecado, porque más allá de la codicia es el corazón el que tiene que ser guardado delante de Dios. Si usted cuida, hermanos, lo que entra en su corazón, si usted cuida verdaderamente que su corazón le pertenezca a Dios, hermanos, usted va a librar su vida de muchas cosas. ¿Usted cree que David no sabía que los 10 mandamientos decían no cometerás adulterio? Claro que lo sabía. Si era una labor de los reyes cuando tomaban el cargo, hacer a mano una copia de la ley de Dios. Esa era una obligación que los reyes tenían. Se sentaban y tenían que hacer a mano una copia de la ley de Dios. Y esa copia la tenían que cargar todos los días de su vida y leerla todos los días de su vida. Por supuesto que David sabía que el mandamiento dice no cometerás adulterio. Por supuesto que David sabía que el mandamiento dice no matarás. Pero no guardó su corazón de lo que sentía en ese momento. En el momento que vio a esa mujer y que no tenía que estarla viendo, ahí tenía que haber frenado. Ahí tenía que haber doblado la rodilla. Señor, perdóname y ayúdame, por favor. Pero dejó que su mente vagara, dejó que su mente volara, empezó a idear cosas, planeó e hizo todo lo que hizo después. Y lo pagó muy caro. Y cuando Absalón se empezó a rebelar contra él, hermano, pecado por pecado, David pagó en ese hijo. Entonces, se trata, hermanos, de las intenciones del corazón. Si el corazón verdaderamente está convertido a Dios, si el corazón verdaderamente ha sido tomado por Dios y transformado por Dios, hermanos, entonces las cosas van a salir bien. De lo contrario, hermanos, nunca nada va a cambiar. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse la otra vez? De aquellos que son domadores de animales salvajes y que aparentemente hacen que los leones, tigres y ese tipo de animales que son salvajes por naturaleza obedezcan y salten y brinquen y hagan cosas para divertir a la gente. Es porque el león está convencido de que tiene que hacer eso. Es porque en el animal entró la conciencia de decir, sí, yo nací para divertir a las personas. No, hermanos, porque está amenazado, porque lo castigan, porque lo matan de hambre, porque lo dañan, porque lo que usted quiera. Pero su corazón sigue siendo salvaje. Y llega un momento en el que explota y hasta se comen a los domadores. Cuando una persona está en la iglesia, pero su corazón no ha sido transformado por Dios, hermanos, sigue amando al mundo, sigue buscando las cosas del mundo, hermanos, un día puede explotar. Un día puede decir, ya me cansé, ya eso de venir a la iglesia cada domingo y leer la Biblia y orar, si no funciona, ¿para qué? ¿Para qué tanto desperdicio de tiempo? Y entonces se vuelve al mundo. Pero cuando el corazón ha sido cambiado y transformado, entonces la gente entiende cuál es el camino de Dios. Entonces la gente entiende que en Dios está la respuesta para todo. Hay un pasaje en el Evangelio donde el Señor alimenta a 5,000 personas, a más de 5,000 personas, y luego el Señor se va y la gente lo busca y van de un lado para otro, y cuando después de varios días por fin lo encuentran, le dicen, Maestro, te estamos buscando por todos lados y no apareces. Y el Señor les contesta de una manera, ahí ya no es el Cristo de amor que la gente se imagina. Les dice, bueno, ustedes me buscan porque les di de comer, por eso. Realmente el pasaje dice, porque se hartaron de comida, por eso me están buscando. Y entonces Pedro le dice, Maestro, no le hables así a la gente, se pueden ir. Y el Señor dice, que se vayan. Es más, tú, Pedro, también tienes que ir, adelante, puedes irte. Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando el cristiano entiende que se va a acercar a Dios, porque solo en Él va a encontrar palabras de vida eterna,
porque solo en Él su salvación es completa, hermanos, entonces las cosas cambian completamente. De otro modo, solo será una bestia salvaje cuyo corazón todavía pertenece al mundo. Nuestro corazón, hermanos, se los dije la otra vez, no sé si fue el sermón pasado o el antepasado, todo ser humano nace con el corazón podrido. Y no me refiero a enfermedades cardíacas, sino con un corazón con la capacidad de cometer cualquier pecado, que a lo mejor no lo va a hacer inmediatamente, va a tardar tiempo. Crece, toma conciencia, a veces el medio ayuda y empieza a ser un gran pecador. Pero todos nacemos con un corazón podrido, que necesita ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Y que mientras ese corazón no sea cambiado y transformado, hermanos, los 10 mandamientos seguirán siendo violados en nuestra vida. Cada pecado que va a llevar a violar cada mandamiento nace con un pequeño e insignificante deseo del corazón, que si no se controla a tiempo, hermanos, crece y entonces se puede cometer el más grande de los pecados. Y vuelvo al ejemplo de David, que lo llevó a cometer homicidio y adulterio, hermanos. Una simple mirada que muchos pudieran decir, pues, fue inofensiva, fue insignificante, pero hermanos, lo llevó a eso. Lea el Salmo 51, como David expresa todo su dolor por ese pecado. ¿Sabe qué fue lo peor de la historia de David, hermanos? Que ni siquiera sabía que había cometido pecado. Hasta que el profeta fue y le dijo, oye David, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas, y había un hombre que tenía una sola oveja. Y esa oveja la cuidaba, la procuraba y la amaba con su corazón porque era la única que tenía. Pues un día el hombre que tenía muchas le llegó una visita y en vez de matar una de sus ovejas para darle de comer a su invitado, fue y le quitó la oveja a ese hombre y esa fue la que cocinó. ¿Qué le harías tú a ese hombre? Y David se enojó y dijo, tiene que morir. ¿Cómo es posible que hizo tal vileza? Y luego le dijo, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Tú has cometido ese pecado. Cuando el corazón codicia, cuando el corazón de alguien está en el mundo y en las cosas del mundo, a veces ni cuenta se da de los pecados que está cometiendo. Pero el 10º mandamiento, hermanos, nos lleva a cuidar todo lo que hay en nuestro corazón. Recuerden ese versículo que está en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esto quiere decir, hermanos, que cuando en su corazón, cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra vida y en nuestra mente surja ese deseo de pecar o de hacer algo malo, por insignificante que sea, ese es el momento de doblar las rodillas y decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame, porque si no detengo esto, va a ser como una bola de nieve que va a ir bajando y se va a hacer grande y luego nadie la va a poder detener. Ayúdame, por favor, a detener esto. Vamos a orar. Eterno Señor Todopoderoso, tú conoces nuestro corazón y conoces nuestra mente. Tú sabes lo que pensamos todos los días, a cada instante, a cada segundo, Señor. Tú sabes lo que guardamos en el corazón, buenos, malos pensamientos. Tú sabes los deseos de nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos engañar. Ayúdanos, Señor, a controlarlos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón te pertenezca solamente a ti, Señor, y totalmente a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestro corazón verdaderamente haya sido cambiado y transformado, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos guardas y estás con nosotros todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.